El siguiente programa es presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional. Saludos amigos de Alerta Cristiano. Como siempre les digo, bienvenidos a nuestro programa, una vez más, nuestro programa Conversaciones Teológicas con el pastor Samuel Sullivan, teólogo. Pastor, bienvenido. Gracias, Dios le bendiga a aquellos que nos acompañan. Una vez más en Conversaciones Teológicas con el doctor Samuel Sullivan. Hermano, quiero introducir el programa porque anoche tuve una experiencia muy bonita preparándome para el programa. Hoy el tema va a ser la autoridad bíblica ante el mundo secular. Pero quiero empezar compartiéndoles algo que me trajo unos recuerdos. Anoche me puse a repasar las confesiones de San Agustín de Hipona. Este libro yo lo leí cuando estaba estudiando ciencias políticas en la Facultad de Ciencias Sociales de la UPR. Y a ustedes les estará curioso, un libro de confesiones de San Agustín en ciencias políticas, se sorprenderán. Porque en la ciencia política se estudia precisamente todo el comportamiento humano que tiene que ver con gobierno. Y anoche, precisamente por una lectura que estaba haciendo, recurrí a repasar el libro. Y miren esto, hermanos. Hay una frase legendaria de Agustín que dice, hablándole a Dios en su libro de confesiones, nos hiciste para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Denle cabeza a eso, hermanos. Y miren el Salmo 63, versículo 1 al 2. Dice, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas. Y miren también el Salmo 42, versículos del 1 al 2. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Hermano, ¿por qué Agustín hace esa frase? Esta es una de las frases más célebres y profundas de la historia del pensamiento cristiano. Pertenece a Agustín de Hipona en su libro Las Confesiones, escrito alrededor del año 400 después de Cristo. En este libro de las Confesiones, Agustín nos muestra que la inquietud que sentimos es porque estamos recordando a Dios, que habita en nuestra memoria. No como un dato, sino como la verdad que hace posible que le busquemos. Si estamos buscando a Dios, ¿cuándo fue que le conocimos? Hermano, Dios es nuestro fundamento. Por eso le buscamos. Reconocemos que algo nos falta y esa inquietud ya constituye en nosotros una forma de memoria que ya llevamos. Ustedes dirán, wow, Eduardo está tirando duro. Señores, esta es la clave de la existencia del hombre.
el tener presente en su vida ese fundamento que es Dios. Ahora, ¿y qué tiene que ver eso con este programa? Pues todo, hermanos, porque precisamente hoy vamos a destacar la autoridad bíblica. ¿Cuántas veces ustedes o yo hemos dicho, ay, la verdad es que el Señor no me habla? Y tiene que venir alguien y decirnos que el Señor no te habla. ¿Cuándo fue la última vez que leíste la Biblia? Porque en toda la Biblia el Señor nos está hablando. De ahí nace, hermanos, la autoridad de la palabra de Dios. Esa es la que nos pone en contacto con el Creador, hermanos. Así que sirva esta pequeña reflexión para introducir un tema, hermano, que nos tiene que preocupar en el sentido de cómo es que, sin querer queriendo, o a veces queriendo, como diría el Chapulín, echamos a un lado la palabra de Dios y le restamos autoridad. Esto va dirigido, este programa, como siempre, como un alerta cristiano. No son tiempos para que la autoridad bíblica decaiga. Todo lo contrario. No solamente en nuestra vida particular, en la vida de nuestras congregaciones. ¿Qué usted dice de esto, pastor? Bueno, primero al gran teólogo cristiano, Agustín de Hipona, un africano del norte de África, en el V siglo, que vino a ser después de los apóstoles y después de los primeros teólogos posapóstoles, se van a dar los padres de la iglesia. Y el que encabeza eso de padres de la iglesia, los grandes pensadores, fue el pagano hereje, filósofo, llamado Agustín, que se convierte. Pagano hereje, filósofo. Sí, un gran Miren eso, filósofo, hermano, del gnosticismo, del docetismo, del menaquianismo, pero en esa búsqueda él registra su proceso de conversión en las confesiones. Pastor, la noche leyendo, yo me sentí como cuando leo las cartas de Pablo. O sea, es una presencia de Dios en ambos, hermanos, que nos tiene que tocar. Porque son dos seres humanos. ¡Wow! ¡Qué profundidad! Pablo tuvo una relación directa. Agustín no. Pero miren cómo Agustín encuentra a Dios. A través de las escrituras, ante las preguntas que él lanza y se hace en esa reflexión de las confesiones, sigue apuntando en esas preguntas, en esa lucha por su identidad, su condición, la palabra. Él tuvo que ir a las escrituras para encontrar al Dios que él añoraba conocer. Sí, miren esto, hermano. En el primer libro dice, cuando él habla de la infancia, concédeme, Señor, saber y entender si es primero el invocarte que el alabarte, si es primero el conocerte que el invocarte. Pero, ¿quién te invoca si no te conoce? Porque el que no conoce puede invocar una cosa por otra. ¿No te invoca más bien para conocerte? Pero ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán si nadie les predica? Sirva esto, hermanos, como introducción a este tema. Sirva Agustín para golpearnos la conciencia. Hacernos un llamado tan fuerte como el que nos hace Pablo cuando nos escribe y nos dice, amados hermanos. Así me sentí yo anoche mientras leía Confesiones una vez más. Y los invito, hermanos, compren el libro si nunca lo han leído. Cómprenlo. Es una joya. Donde quiera se pueda conseguir. Confesiones. Este tiene algo bueno que tiene una introducción por Francisco Montes de Oca, que está preciosa, que habla toda la historia sobre
sobre Agustín. Y de nuevo, hermanos, tenemos que fortalecer la vida nuestra fundamentada en la palabra de Dios. Fuera de eso, hermanos, no sé, estaríamos tirando piedras. Pastor. Así que, pero vamos a entrar al tema entonces. Pastor, ¿por qué hablamos de erosión de la autoridad bíblica? Bueno, el contexto es en la realidad postcristiana en cual se encuentra el creyente y la vida congregacional. Ese es su contexto. Ante la realidad postmoderna, postcristiana, a donde intencionalmente se rechaza la autoridad del texto sagrado, que la fuente de toda verdad soy yo. No hay verdades absolutas, toda verdad es relativa a mí, a mi comunidad, a mi cultura, a mis supuestos políticos. Ante ese vacío de autoridad en la sociedad secular, el creyente que vive cada día en ese mundo secular, que define su vida secular, ¿verdad? La universidad, la escuela, el trabajo, la disciplina, etcétera, es secular. ¿Qué impacto ha tenido esa secularización en la iglesia posmoderna que ha resultado en el hecho de la erosión de esa autoridad bíblica en la vida de la iglesia y del creyente? La conclusión a la que yo llego, pastor, tristemente es que le estamos dando menos autoridad a la palabra y por ende a Dios en nuestras vidas. O sea, el mundo nos ha distraído a tal nivel que todo se reduce a ir a la iglesia el domingo. Y cuidado, porque a veces vamos a calentar el asiento. O sea, no hay una genuina entrega a esa búsqueda, a esa sed de Agustín que se desvivía por buscarlo. Así que, hermanos, hacemos una pausa y enseguida entramos al tema de lleno. Alerta, cristiano. En Senda FM nos dedicamos a traer los éxitos musicales que marcaron tu vida. Que su fidelidad, Tu espíritu me guía sin fronteras. y recibe toda la gloria, y recibe toda la honra. Desde los temas que te hicieron danzar hasta las canciones que llegaron al corazón. Llévame a un lugar. Mi ancla firme está. Aquí encontrarás todos los éxitos para seguir viviendo momentos únicos. La tierra canta, el cielo adora. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Senda FM. Busca CTNI en YouTube y sé uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de la gran variedad de programas diseñados para ti. Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional. De regreso con ustedes, hermanos. Seguimos por el tema de la autoridad bíblica frente al mundo secular. Son dos mundos, hermanos. Curiosamente, el cristiano está en ambos mundos. Ahora, ¿qué debe predominar en la vida de un cristiano? La autoridad bíblica. Es que con la autoridad bíblica yo me enfrento al mundo. Eso es lo que va a determinar cómo yo voy a vivir mi vida como cristiano. Así que esa debilitación de la autoridad bíblica ¿es acaso, pastor, un problema de reemplazo
¿Estamos reemplazando el mundo por la palabra? Bueno, sí, en el mundo posmoderno que vivimos, nosotros y nosotras hemos sido formados en un mundo secular, natural. Seguro, nuestra formación en la escuela, en el hogar, la cultura, la política, los elementos sociales, todos son seculares. ¿Y qué es lo que estamos reemplazando, pastor? Lo que estamos reemplazando como cristianos, porque el supuesto es que soy creyente, pero creyente en quién y en qué. Correcto. En quien yo he creído se encuentra en el texto sagrado. Ese es un supuesto. Como cristiano, la escritura es la fuente de verdad. No es una verdad entre otras. Es la fuente de toda verdad. Y en esa fuente Dios se ha dejado conocer a nosotros como su creación. Y es en esa palabra que yo descubro quién Dios es y quién yo soy. Entonces, ¿qué sucede? Para el cristiano, la palabra es la fuente de verdad para todo en su vida. ¿Ve? Y que lo que define la vida, lo que me define a mí. Entonces, el desplazo en la sociedad posmoderna, poscristiana, es que el factor Dios se sustituye por el yo. Por el yo. En la sociedad secular, Dios no existe. No es el supuesto medular de entenderse uno mismo y su mundo. Es el yo. Porque en el pensamiento posmoderno no hay verdades absolutas, ninguna. Todo Toda es relativo. verdad es mi creación. Yo me convierto en la figura y la fuente divina y de toda verdad. Y entonces Dios, que se ha conocido por las Escrituras y le ha añadido por la revelación natural. ¿Ok? El ser humano en el mundo posmoderno rechaza esa premisa porque Dios no existe. Correcto. Yo soy la última Coca-Cola en el desierto. Así es. Yo soy el único. Entonces hay un desplace de Dios que entonces va a resultar en desplazar a la revelación de Dios, que Dios se deja conocer por mi experiencia. ¿Qué define mi pregunta, mi inquietud? ¿Quién yo soy? Si yo soy la fuente de toda verdad. ¿Qué constituye verdad? Mis preferencias, Correcto. lo que me gusta a mí. ¿Qué determina autoridad? Aquello que me es útil a mí. Note, todo eso se va personalizando, individualizando al ser humano en la sociedad posmoderna, constituirse en la última autoridad. Figura divina sustituye a Dios por sí mismo. Y note cómo Pablo en la carta a los Romanos observa este fenómeno. Ajá. Porque esto no es nuevo. Le No. damos el título posmoderno, poscristiano, crítico, pero mire, Pablo Toda la escribiendo vida. a los romanos, cambiaron la verdad de Dios por una mentira. Y en el libro del Antiguo Testamento de los Jueces 21-25, cada uno hizo lo correcto en sus propios ojos. En mi propia opinión. Entonces, este asunto que resalta más que nunca en la historia de la modernidad, el asunto absoluto de yo soy la verdad, eso siempre ha estado presente. Correcto. Pero ahora domina la manera que conocemos la epistemología. ¿Cómo yo sé lo que sé? Sí. Entonces, pastor, vemos que en la asunción precristiana, la verdad se revela. O sea, aquí, ahí es que está toda la verdad en la palabra. Pero aquí la cuestión que se va a dar, y siempre se ha dado, pero se manifiesta de una forma muy marcada, que esa revelación, ¿dónde se encuentra? La respuesta posmoderna son en mí. En mí. En mí. En mí. Yo soy la fuente de toda verdad, ¿no? Correcto. Porque no hay ninguna verdad absoluta. Entonces, de la postura, porque nuestra inquietud es cómo el creyente responde a esto, ¿ve? Ante un mundo posmoderno. Entonces, para la respuesta del creyente es, la Escritura es la fuente de toda verdad, comenzando con la revelación de Dios mismo a nosotros y a nosotras. Eso es. Que Dios ha compartido sus propósitos, sus deseos, su razón de ser, ¿ve? Sus intereses en nosotros y nosotras. Eso se encuentra en las Escrituras. Ese es el supuesto teológico básico del creyente. Y lo que está en peligro en la vida de la iglesia
es que ese supuesto ya no necesariamente ya es aceptado por muchos creyentes. Correcto. Se ha sustituido por el yo. Lo que denota definitivamente nuestra preocupación, hermano, de que se está debilitando la palabra, sobre todo en nuestras instituciones, en nuestras congregaciones. Y eso es demasiado de importante. Así que el resultado de todo esto, pastor, es que las escrituras ya no son normativas. Para muchos creyentes. Para muchos creyentes. Sí, solamente son una inspiración. Y observo que es una contradicción. Ajá. Negar la autoridad revelatoria de Dios como fuente de toda verdad y llamarse cristiano es una contradicción. Es una contradicción enorme. Es una congruencia horrible. Pero Porque pienso en Agustín, pastor, él mismo lo siente. Y él entonces lo vamos a busca. tomar a Agustín, que la obra extraordinaria de las confesiones y la ciudad de Dios y los grandes tratados de Agustín son coigual con la palabra de Dios. Si la escritura no deja de ser palabra de Dios, Correcto. viene a ser una inspiración humana religiosa. ¿Y quién se supone que sea el que primero inspire al hombre? Dios. 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 No es el mundo, hermanos. Ni siquiera la misma naturaleza. Ahora- porque Él creó la naturaleza. Ahora, eso es un supuesto cristiano, Claro. que es parte de la escritura, Sí. pero hay muchos cristianos que se llaman cristianos que no creen eso Wow. y asisten a nuestras iglesias regularmente. Ok. ¿Ve? Y cuando uno está en la escuela bíblica y trata con el texto bíblico, la pregunta es, ¿qué significa esto para ti? Entonces la autoridad de la Biblia ya no es su propia autoridad. Yo defino la autoridad de la Biblia en relación a su función o su impacto en mí. Entonces usted ve en una reunión donde se está discutiendo la palabra, hay 20 opiniones. ¿No? ¿Y cómo usted maneja eso como pastor? Bueno, primero se tiene que reconocer que esto es una crisis pedagógica y epistemológica. Es Ok. decir, a la pregunta, mira lo que dice la Biblia y qué quiere decir. Tenemos que cambiar de mi opinión, el yo, a donde yo me convierto la fuente de autoridad y verdad. Vamos a examinar, hermano, la respuesta a esta pregunta, a cómo la escritura misma responde a la pregunta. Porque en la respuesta a la pregunta es la respuesta que Dios mismo da En su palabra. a esa pregunta. Entonces, lo que está creando las condiciones de la respuesta no soy yo. Es Dios mismo aclarando, explicando su respuesta. Entonces, ante esa respuesta de Dios, entonces es importante entonces preguntarme, pero entonces, ¿qué es lo que yo he creído? ¿Y por qué yo entonces creo lo que yo creo? Porque lo que yo creo, tengo la sospecha que no cuadra con lo que Dios mismo ha explicado y ha aclarado sobre esa pregunta. Pero el problema es, eso asume conocer las escrituras. Y típicamente en la escuela bíblica No las seguimos conocemos. ignorando las escrituras. Y lo que asume prioridad ante la verdad de la palabra es la opinión de cada uno. Y entonces para cada pregunta hay 10 respuestas distintas. Sí. Y nos trancamos. Vemos en esas discusiones, en esos análisis, cómo la gente asume hasta posiciones totalmente Yes. encontradas. Discutimos. Bueno, ahí el pastor tiene mucho que ver. O sea, el pastor es clave en ese tipo de encuentros. O el maestro O el maestro. que ha sido discípulo de la palabra. Correcto. ¿Ve? Entonces, entre esas distintas respuestas en la sociedad moderna, posmoderna, de tolerancia, toda respuesta es aceptable. Correcto.
Por no ofender. y respetar el falso uso contradictorio del concepto de respeto. Correcto. Eso es así. Porque la iglesia, en su tratado con el texto sagrado, utiliza acercamientos seculares. Sí. Y entonces vemos también, pastor, que hay el cambio del pecado a la identidad terapéutica. Que ya no es la revelación de la palabra que nos dice que el hombre es pecador. No. Es que el hombre es fundamentalmente bueno. Yes. Ha sido herido psicológicamente. No es moralmente caído. Wow. Hermano, estamos hablando de que ahora yo entiendo lo que quiere decir el pastor cuando dice que la autoridad soy yo, no es Dios. Porque yo defino hasta mi propio pecado y lo justifico. Y es interesante que la respuesta psicoanalítica, la fuente de autoridad, que es otro hombre, los 10 psicólogos más respetados en la consejería cristiana, que vamos a ese consejo, son ateos. Wow. Entonces la opinión psicoanalítica de los grandes pensadores modernos, comenzando con Freud, Jung y Carls y Adler y otros, todos son ateos. Y entonces el cristiano va a buscar respuesta a su crisis existencial, a otros pecadores perdidos que niegan a Dios, que se han inventado sus propias respuestas para ser la fuente, para darle respuesta a las preguntas que cristianos se están haciendo. Vamos a hacer una pausa, hermano, y estemos pendientes porque cada vez vamos a seguir tocando más aspectos de esto. Hermano, yo quiero aclararles algo. Estos son temas bien extensos. ¿Por qué las traemos a estas conversaciones, estos temas? Hay que darle unas pinceladas, hay que pellizcar, como decíamos en un programa anterior, estos temas, porque es la única forma de que en una hora yo pueda y el pastor podamos movernos a atender seriamente esto. Y en la iglesia no se está haciendo. No se está haciendo. Así que nos toca a nosotros poner de nuevo el dedo en la llaga. Alerta cristiano. Todo comienza aquí, por eso debes estar conectado a todas nuestras plataformas. Estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en YouTube, estamos en todas partes. Pero usted debe ahí conectarse por CTN Internacional. Y pronto va a escuchar de qué está pasando con Senda FM, que viene con nueva imagen, muy buenas cosas, buena música y palabra. Definitivamente las redes sociales son del Señor y CTN Internacional las está utilizando para hacer lo que Dios nos llamó a hacer: bendecir, ganar almas y edificarte. Bendiciones. En Senda FM nos dedicamos a traer los éxitos musicales que marcaron tu vida. Que su fidelidad Tu espíritu me guía sin frontera. y recibe toda la gloria y recibe toda la honra. Desde los temas que te hicieron danzar hasta las canciones que llegaron al corazón. Llévame a un lugar. Mi ancla firme está. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Senda FM. De regreso con ustedes, hermanos, amigos de Alerta Cristiano. Vamos a otro aspecto más, que es qué pasa con la intención del autor. Que Dios, con su palabra, al significado centrado en el lector, que soy yo, usted, hermanos. Pues hay todo un cambio interpretativo.
Lo que suele es que hay auge de críticas de respuesta de los lectores. Las lecturas ideológicas, políticas, lentes sociológicos permean todas estas discusiones en vez de darle prioridad a la intención de Dios, que es hacernos ver que todo surge de nuestro propio pecado. Pastor, ¿qué resultado trae todo esto? Bueno, lo que resulta es que el creyente, el buen creyente en nuestra iglesia, cuando se siente en la escuela bíblica, cuando se siente en el culto a escuchar la predicación, el marco de referencia para establecer lo que es y no es verdad, lo que es cierto, no es la Biblia, es el marco diario, cultural, político, social, psicológico del mundo en cual él se encuentra todos los días. Y ese marco que él domina, y ella domina bien, ¿ok? Y lo menos que conoce y domina es la veracidad y el contenido de la Escritura. Correcto. Entonces, lo que ha sucedido en el uso de la Biblia en la iglesia, incluyendo nuestras iglesias evangélicas, no solamente los liberales, es que hay un cambio de autoridad. La autoridad ya no es el autor de las Escrituras que digo que estudio y leo y conozco. No, el nuevo autor es el lector de ese libro, porque ese libro ya no se entiende ser sagrado o fuente de toda verdad. Entonces el lector se convierte en el intérprete de lo que cree y no cree. Y como es la opinión del autor, nosotros, incluyéndome a mí, nuestra formación cotidiana es secular. Nosotros vivimos en una pecera que nadamos con el mundo secular. Y que la palabra, ¿verdad?, es ajena a ese mundo o es tratada como ajena. Y entonces, lo que pesa en la escuela bíblica, entonces, ¿qué quiere decir esto para ti? Porque la autoridad de ese texto bíblico que se dice que es palabra de Dios, cambia, desplaza esa autoridad con la pregunta y la respuesta a qué tú crees que dice, para ti. No es cómo entiende esta respuesta de Dios a esta pregunta. Vamos entonces a la palabra porque la Escritura nos da la respuesta a esa pregunta. No se descarta la respuesta del autor, el Espíritu Santo, la Escritura. Se descarta y se impone la respuesta del lector. Bueno, esto es lo que yo creo, esto es lo que yo opino. Casi ignorando en la mayoría de los casos qué es y cómo es que la Biblia dice sobre esto. La desconocemos, la ignoramos o la rechazamos, porque lo que tiene mayor peso es mi opinión, como lector de la Biblia. Otro aspecto bien importante, hermanos, es el cambio moral del mandato divino al consenso cultural. ¿Qué sucede? ¿Cuál es el marco aquí? Que la moralidad ahora está determinada por el consenso social, la ideología política y el daño o beneficio emocional. Nos estamos dando cuenta, hermano, de que, como dice el pastor, yo decido. Y mi marco, que estoy en determinado partido, pues yo interpreto la Biblia como la interpreta la ideología del partido, ¿no? Yo declaro la guerra como yo declaro la guerra, punto, y se acabó. Ese es el aspecto nacional. Hemos mencionado en el pasado el nacionalismo cristiano, como a través de toda la historia ha permeado muchas de las conductas de la iglesia. Hoy lo estamos viendo, hermanos. Y el resultado de todo esto, pastor, que la ética bíblica se considera como no está actualizada. Es opresiva. Y es negociable. Para mí eso es lo peor, pastor. Es negociable. No, eso no me conviene. No me conviene. Y esto es la postura
aceptada, cotidiana, natural de la sociedad postcristiana que niega la veracidad de las Escrituras y hasta de Dios. Este es el mundo en el cual estamos viviendo todos los días. Estas son las respuestas que usted y yo dominamos. Se nos enseñó y se nos inculcó en la escuela, en la universidad. Esto es lo que está ahí bien marcado en quién yo soy. Y ante la ausencia de la palabra, la prioridad de la Escritura en la vida de la iglesia, en la vida del creyente, ¿qué es lo que está definiendo mi mundo? No es ahora en el culto, no en el gozo que yo recibí en el culto. Es la vida de 7 días a la semana, 24 horas al día, que nos están definiendo, porque la palabra en la iglesia, que se llama cristiana, ha desplazado la autoridad y el lugar de la veracidad de esa verdad para guiar nuestras vidas. Fíjense el contraste, hermanos. Isaías, en su capítulo 5, versículo 20, nos llama y nos dice: ay de los que llaman bien al mal. Lo que les acabo de decir de que estamos negociando. No, eso está bien, eso está bien. Cuando es todo contrario a la palabra de Dios. En Romanos, Pablo 12, versículo 2, no te conformes con este mundo. O sea, Pablo sabe cómo nos estamos sometiendo al mundo en vez de estar situando a la palabra de Dios como el centro de nuestras vidas. Y en esa carta a los romanos, en ese versículo, y sigue: no confirméis a este mundo, sino que sus mentes sean transformadas. Que el contenido, y aquí mente, el contenido de tu pensar, de tu capacidad cognoscitiva, de tu inteligencia, de los criterios que estás utilizando para determinar verdad, sean transformados por la palabra. Porque en el Estado romano, y aquí mayormente gentiles que se han unido a la iglesia en Roma, son paganos, son como Agustín de Hipona, y por eso Agustín escribe las confesiones. Él supo que tenía que su mente ser transformada, y en su obra The City of God, la ciudad de Dios, él reconoce la tensión existencial, social, política, cultural entre el imperio romano, su cultura, su filosofía, y el testimonio y la vida de la iglesia en ese mundo. Sí. Y estamos en esta misma lucha hoy. Hermano, Agustín nos muestra. Yo le decía al pastor cuando llegué al programa que anoche me había estado leyendo a Agustín sus confesiones, y que este libro es la primera vez que se registra una autobiografía cristiana. Y yo le pregunto a ti, hermano, que te convertiste, que dices que eres un converso al cristianismo, ¿esa no fue tu historia? ¿Acaso tú no eras de esta forma antes de conocer a Cristo y ahora eres de esta otra forma? Si tú fueras a escribir tu conversión, ¿no la escribirías como la de Agustín? Eso es lo hermoso, hermano, del libro de las confesiones. Es la primera vez que vemos a un hombre que abre su corazón y dice: es que yo era así, 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 así. Pero cuando conozco a Dios, cuando conozco a Cristo, mi vida se transformó. Hermanos, de esto es de lo que estamos hablando. Entonces, ¿qué pasa cuando le restamos autoridad a la palabra? Todo eso pierde relevancia. Vuelvo a hacer lo mismo. Vuelvo a ser el mismo desordenado. Note que en el culto típico evangélico, la exposición bíblica, no interpretación de ella, ¿qué dice el texto? Es el momento o la ocasión de menos atención en todo el culto. Nosotros pasamos más tiempo comentando y recogiendo ofrendas que atendiendo lo que nos enseña la Biblia. Uy. Nosotros pasamos más tiempo cantando
que escuchando qué es lo que me dice y me instruye la palabra. Y tristemente, muchas veces la predicación se convierte en mi interpretación, el yo. Entonces la palabra ya no es central en muchas iglesias, es secundaria, es terciaria. Bueno, hermanos, vamos a leer un versículo, porque no tenemos tiempo para lectura del capítulo. Oh, no, nosotros tenemos cosas mucho más importantes en el culto. Gloria a Dios, aleluya, en el culto, porque el Señor quiere moverse, pero no tenemos tiempo para la lectura de la palabra. No puede ser, pastor. Esto es lo que estamos encontrando en muchas iglesias. En el mes de la Biblia, estoy en una iglesia que está celebrando el mes de la Biblia. El pastor, esto es una iglesia centrada en la Biblia, y en la Biblia, y en la Biblia. Un culto extendido. ¡Wow! Cántico, gran música. ¡Wow! Entonces vamos a entregarle al doctor Sullivan, que es el predicador. ¿Y quién fue el único que leyó la Biblia durante todo ese culto casi de 2 horas? Yo, cuando vine a predicar, durante todo el curso de la semana del mes de la Biblia, en ese culto no se había leído la Biblia. No puede ser, no puede ser. Hermanos, vamos a hacer una pausa. Alerta cristiana. No te muevas, CTNI continúa impartiendo vida a las naciones, palabra que transforma y fe que activa milagros. Sé parte de lo que Dios está haciendo aquí en CTNI. Busca CTNI en YouTube y sé uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de la gran variedad de programas diseñados para ti. Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional. De regreso con ustedes, amigos, hermanos. Ya en el cuarto segmento tengo que entrar en un aspecto que a mí me duele, me preocupa, me llama la atención: el debilitamiento institucional de la iglesia, hermanos. Ustedes dirán, bueno, si estamos echando a un lado la autoridad de la palabra, no es razonable y no es de esperarse que se debilite como institución la iglesia. Sí, sí. Esa es la realidad eclesial, pastor. Iglesias cada vez más moldeadas por consumismo, que lo define ¿qué? El mercado. Modelos de entretenimiento. Ustedes saben aquí que aquí le damos duro a ese aspecto, que vamos a veces a la iglesia. A veces digo, para darnos la oportunidad, ¿verdad? A veces vamos a entretenernos, a sentirnos bien. Como dice el pastor, me siento jubiloso. Me gozo. Me gozo. Y un crecimiento impulsado por el mercado. Estamos midiendo cuántos miembros tenemos, cómo ha crecido el tamaño del templo, todas las ventajas que tenemos tecnológicas. Y el resultado de todo esto, pastor, ¿cuál es? Bueno, primero, la primera gran transformación de la iglesia que se aparta de la autoridad de la palabra es que pasa de comunidad carismática en el sentido amplio, bíblico de carismático, en la comunidad del Espíritu y la palabra, se va transformando por su éxito social, cultural, etcétera, a institución. A la iglesia convertirse en institución, deja de vivir y funcionar como iglesia. Es la estructura del mundo corporativo. Es el mundo secular. Entonces, ¿qué define institución? El bienestar y la razón de ser de toda institución, religiosa o no, es la preservación propia. Entonces, el consumo, el entretenimiento, el crecimiento impulsado por el mercado, esos son fenómenos institucionales. Entonces, el resultado, la exposición de la palabra, predicación, se convierte en una exposición psicosocial motivacional.
donde la doctrina, la sana doctrina de la exposición y explicación de la veracidad de la palabra se convierte en participatoria, es decir, cómo yo aplico esto, cómo yo entiendo eso, se privatiza la veracidad, la doctrina. Y esto, entre otras implicaciones, y tenemos que repetir, esto no es en todas las iglesias, sino Claro. los libres de eso. Pero tristemente es un modelo muy creciente. Hay una nuestras iglesias, una tendencia. tendencia bien marcada. Correcto. Que la doctrina en sí, doctrina en enseñanza, la pedagogía de enseñar para que se entienda, se explique qué es lo que creemos revelado por las Escrituras y por qué lo creemos y qué implicaciones tiene lo que llamamos doctrina, enseñanza, a relación a la formación de nuestras vidas, nuestro comportamiento en la sociedad. Bueno, pastor, si hemos echado a un lado la enseñanza bíblica, que es la base, pues podría esperarse esto otro. Ya. Una cosa trae la otra, hermanos. Y entonces, pero en Hechos, capítulo 2, versículo 42, ¿qué se nos pide que hagamos? Devoción a la enseñanza. En la segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 4, del 2 al 3, Pablo le dice, predica la palabra a pesar de la resistencia. ¿Cuál es la resistencia en el mundo hoy? El mundo, la cultura, la política resiste la palabra. Pero Pablo nos está pidiendo, no, sigue predicándola a pesar de la resistencia. Y miren el libro de los Hechos 2:42. Y perseveraban en la doctrina de quién, de los apóstoles. De los apóstoles. En la comunión unos con otros, el partimiento del pan y en las oraciones y en la carta de Pablo, que prediques la palabra, no tu sociología, no tu política, no tu psicología, no tu filosofía, la palabra que inste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Aquí Pablo, en el primer siglo de la fe cristiana, está ya luchando con estos elementos seculares que el creyente en ese mundo, con el mundo de hoy, todavía enfrenta. Y hablando de Agustín, hermanos, miren qué cosa más fuerte, hermosa, profunda. En el capítulo 6 del libro 10 de sus confesiones, mire cómo él le habla a Dios. Dice, no me cabe duda alguna, antes estoy plenamente seguro en mi conciencia, Señor, de que te amo. Golpeaste mi corazón con tu palabra y te amé. Además, el cielo y la tierra y todo lo que hay en ellos me están diciendo por donde quiera que te ame, y no cesan de decírselo a todos los hombres para que no tengan excusa. Hermano, si todo nos dice que el centro de nuestras vidas es Dios, y a Dios lo tenemos presente en la palabra, todos los domingos, todos los días, que esa palabra nos invita a amar a Dios por sobre todas las cosas. ¿Qué está pasando, hermano? Te estoy hablando a ti, hermano, como me hablo a mí, como me tocó este libro anoche en casa, estudiándolo. Hemos desatendido al mismo Dios, porque hemos desatendido su palabra. Entonces, y todavía lloramos y todavía nos quejamos de lo mal que estamos. ¿Qué estamos esperando, hermano? ¿Otra crisis?
para una nueva conversión, para un nuevo... No, me voy a reconectar. Hombre, si tenemos la palabra a nuestro alcance, hermano. Y note que en esta cita de Agustín en las Confesiones, él apela repetidamente ante sus preguntas a la palabra, la escritura, pero también apela a la revelación natural. Todo. Que antes de él conocer las escrituras, mientras era filósofo pagano, norteafricano, gran filósofo y maestro, la fuente del acceso a la revelación de Dios no eran las escrituras para él, era la naturaleza. Correcto. Y él repetidamente en las confesiones resalta la palabra, pero reconoce que ya antes de conocer la palabra, Dios se la había revelado a él a través de la naturaleza. Correcto. Los cielos cuentan la gloria de Dios, las expansiones anuncian las obras de sus manos, que está el testimonio de Dios en la naturaleza para todo ser humano. Correcto. Pueda también conocerse o conocer a Dios. Otro aspecto, hermano, la fragmentación de la era digital. Otro aspecto que está debilitando el uso de la palabra. ¿Cuál es la condición cultural? Hay una autoridad descentralizada, teología de las redes sociales. Imagínense, hermano, que a veces uno se pone a buscar un tema y encuentra 10 podcasts con diferentes opiniones sobre la misma palabra. Y podcasts, entre ellos hay muchos buenísimos de gente bien preparada, creyente, pero hay mucho más Tirapiedra. que no saben de lo que están hablando, son unos disparateros. Y como dice, como el nombre que se le da, influencers, que lo que están compartiendo son opiniones. Y en el caso político-social, esa es otra cosa. Mira, la opinión tuya política es la tuya, amén. Pero cuando viene a la fe cristiana, que cualquiera recoja un micrófono y se meta al internet a dar opiniones doctrinales, queriendo ser maestro, nunca habiendo sido discípulo de la palabra. Y ni se diga, pastor, si se usa la influencer contra el pastor de mi propia Bueno, iglesia. Tristemente, por eso yo raramente uso los medios de WhatsApp, porque se ha convertido en la línea del bochinche y de vergüenza evangélica. Correcto. A donde todos los bochinches y las críticas de creyentes tirándose el uno al otro y al pastor, a dónde están en los medios. Y qué gran daño se le está haciendo a la iglesia. De estos medios que también puede ser, y aquí tengo que resaltar, en una ocasión cuando yo jovencito, yo me recuerdo, Gigi Ávila viene a Randall's Island en Nueva York. Yo vivía allí, ladito de Randall's Island, y yo lo iba a ver. Y una noche había una pirámide de televisiones. Traigan sus televisiones, que vamos a quemarlas, porque la televisión es el cajón del diablo. Jamás me olvido cómo eso me impresionó a mí. Pero ¿qué sucede? Él va creciendo en su discernimiento y ver que sí hay un gran peligro en el uso de la tecnología. Correcto. Cuando carece de sabiduría, ciencia, discernimiento, palabra de Dios para guiar su uso, cuando se convierte la tecnología de la televisión, se convierte en el instrumento misionero evangelístico de Gigi Ávila. Correcto. Y hoy lo mismo con la computadora, con AI. Cómo se utiliza con sabiduría, con discernimiento, y esa sabiduría y discernimiento viene de la Escritura y la iluminación del Espíritu Santo que nos da saber. Ten cuidado cómo tú usas este cuchillo. Correcto. Lo puedes usar para cirugía, para salvar vidas, pero si lo usas mal, tú puedes matar a esa persona. Correcto. Y así es la tecnología y el peligro que los que están definiendo y modelando el uso no son creyentes. Sí. Y nosotros lo estamos imitando a ellos. Siempre en la tecnología tenemos la tentación de nuevo, que todo se centre en nosotros, pero de utilizarlo a favor de la iglesia. Finalmente, pastor, las implicaciones pastorales de todo esto, ¿qué usted diría? Bueno, ante una iglesia en un contexto post-cristiano, porque este es el contexto que estamos bregando,
creo que la comunidad cristiana, especialmente dirigida por la pastoral, los ancianos de las iglesias espirituales, reafirmar el lugar y la centralidad y la autoridad de la palabra en la vida congregacional. Concienzudamente, intencionalmente retomar esa autoridad, esa centralidad de la palabra en la vida y misión de la iglesia. La recuperación de la predicación expositiva. Quiero interrumpirle, pastor. Yo lo escuché a usted los otros días en un programa de radio. Cuando alguien le pregunta, hábleme, usted mencionó y destacó al hermano Misraín Esquilín como un gran predicador. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque lo que conozco a mi compañero hermano Esquilín, que es un expositor expositivo de la palabra. No solamente la lee, no da ilustraciones y cuentos, y esta es mi experiencia, y gloria a Dios. No, eso está. Pero el peso de la exposición es explicar Esa palabra. ese versículo, ese capítulo, para que se entienda, no solamente que se sienta. Y evitar las distintas interpretaciones. Exacto. Y cómo es esta exposición es prescriptiva, es para nuestra instrucción, nuestra dirección de vida cotidiana. Eso es distinto a leer o exponer un versículo y el pasaje es una historia. Sí, porque mira, llegaron los gigantes y se encontró David con Goliat y entonces llegaron. Es simplemente una exposición de una historia. Y entonces la aplicación viene a ser mi interpretación. No, ¿cómo es que la escritura y qué era el propósito? Entonces, ¿a dónde está la predicación expositiva? Y eso requiere preparación de parte del expositor de la palabra. Correcto. Que persevera, estudia y está percibido, es decir, está convencido que esta es palabra de Dios y que la está entendiendo para poder enseñar. No simplemente dar historia y espiritualización y alegorías y espiritualización del texto bíblico. Ok, nos queda un minuto, pastor, y estamos hablando también de otra implicación, es reconstruir la formación doctrinal, formar comunidades contraculturales. ¿Qué usted quiere decir con eso, pastor? Bueno, motivar la concientización que nosotros hemos sido, todos nosotros y nosotras, como seculares en el mundo que vivimos. Y eso representa los valores de una cultura contraria al evangelio. Y el cristiano siempre es contracultura. Sí, es decir, somos llamados a ser, pero cuando no se me ha informado a la luz de la palabra, que es ser contracultura. Lo que vivimos como cristianos es aceptando la cultura. Correcto. Y finalmente, distinguir el reino de las ideologías políticas. Ay, sí. Así que, hermanos, se nos termina el tiempo. Gracias por su atención. Gracias, pastor, por siempre su dedicación y poner el dedito en la llaga. Un abrazo, hermanos. Dios les bendiga. Alerta Cristiano. El pasado programa fue presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional.